Bueno, hemos hablado mucho, hemos presentado a unos y a otros, a favor, en contra, por los que están contentos con la decisión tomada por la mayoría del Senado, por los que están en desacuerdo, por las opiniones que generan incluso nosotros mismos, como acabamos de ver en nuestro Mario Correa. Hemos invitado a Guillermo Mejía. Él es analista político, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar un poquitico ya desde el punto de vista del análisis sobre lo sucedido. Bienvenido a Click Crash y el poder de la información a un clic. La democracia en información, formación para la democracia. Bienvenido, doctor Guillermo Mejía. Roger, muy buenos días para ti, para Oscar, Javier y para toda la amable audiencia de Click Crash. Muchas gracias, señor. Bueno, empecemos por una generalidad, su opinión en general, y ya nos vamos adentrando en detalles sobre lo sucedido, doctor Guillermo Mejía. Bueno, lo primero que uno ve es que eso fue una votación anormal. Yo no voy a decir que irregular, pero anormal. Anormal en el sentido de que una cosa es la votación y otra cosa es el escrutinio. Y así sea el voto electrónico, pues porque aparece en una pantalla ahí colocada al ladito de la presidencia del Senado. El escrutinio, cuando a veces se mezcla con la votación directa en papel, pues el secretario solo es el que certifica que cómo fue la votación, cuántos votos a favor, cuántos en contra, y a veces quiénes se abstienen porque no están en el recinto, porque a pesar de que respondieron a al llamado a la lista que se hace al principio de la sesión, pues no se encuentran en este momento, están en la cafetería o están en el baño. Pero la verdad lo que muestra los videos, que son ya numerosos, desde todos los ángulos, como cuando meten un gol en un partido, lo muestran de todos los ángulos, es que eso fue irregular. Es decir, ahí no se podía escrutar tranquilamente la votación, así fuera, digan que fue electrónica. Entonces, hay unos videos donde muestran pues que es que en este instante fue cuando cambiaron el voto. ¿Pero por qué razón? Porque todos estaban encima del secretario. Si uno compara esto con las elecciones normales, comunes y corrientes, siempre las normas del Código Electoral dicen que el escrutinio, terminada la votación, debe ser tranquilo. Los testigos electorales no pueden ni gritar, ni ofender, ni meter, y mucho menos meter la mano. Y para eso está la policía ahí, porque si el presidente de la mesa se siente incómodo, pues los hace retirar. Y lo mismo sucede en los escrutinios, en las comisiones escrutadoras, que son las que componen jueces y notarios, pues es lo mismo, es decir, están solos, los testigos están afuera y van leyendo tranquilamente la votación, y lo mismo sucede en el escrutinio de los delegados del Consejo Nacional Electoral, y lo mismo sucede arriba, cuando es el Consejo Nacional Electoral el que hace el escrutinio, como en el caso de la votación del Senado. Sí, son los recintos donde la gente está sentada tranquilamente y no se admiten ni gritos ni insultos, y si insiste, se saca del recinto. Pero lo que extraña es que el senador Cepeda, presidente del Senado, que es un hombre absolutamente curtido en las líderes del Congreso, yo lo conozco hace más de 20 años allá, haya dejado hacer lo que pasó. Es decir, ¿por qué no dio? Pare, señor secretario, siéntense, señores senadores, vamos a mirar bien con tranquilidad qué fue lo que pasó. No, eso rápidamente cerró la votación y no, eso no es realmente, pues lo que uno ve, eso no es transparente. Ahí no hay transparencia, ahí hay opacidad, ahí hay cosas raras, y pues ya cuando hablan de delitos, pues tienen que intervenir dos organismos, la Corte Suprema de Justicia, porque
la Corte es competente para investigar y juzgar a los congresistas. Y el secretario, que tiene que ver también en el asunto, pues su competencia es de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, fue muy desafortunado, muy bochornoso el incidente. Y vuelvo y digo, la culpa, me parece a mí, es del presidente del Senado, que no manejó la sesión, es decir, se le salió de las manos. Eso es lo que mismo que pasa en un partido de fútbol, cuando el árbitro, todos los jugadores empiezan a pelear y el árbitro se queda quieto, no es capaz de manejar el partido. El presidente del Senado o de la Cámara o de cualquier corporación es quien dirige la sesión, de acuerdo con unas normas sumamente claras, que en este caso es la ley quinta, que es el reglamento del Congreso. Yo pues quedo aterrado. Si uno, yo que llevo tantos años, más de 25 años hablando de cuestiones electorales, pues lo electoral se define es con el voto y con el escrutinio. Yo veo pues que hay, no sé, en cualquier país que se presente eso, mínimo, o repiten la votación o la paran en determinado momento el escrutinio mientras se aclaran las cosas, pero no, todo fue rápido, ya, se cierra la votación, adiós, pues. Eso no queda claro en la opinión pública, queda un sabor maluco, un sabor indecente, de manera que... Como dice don Javier, un tufillo, doctor Guillermo Mejía, un tufillo ahí en el ambiente bastante maluco. Usted ya hoy me genera el tema inquietante de la suspicacia y frente a lo que pasó ayer con el tema de esta votación. Pero mi pregunta, doctor Guillermo, es, ¿se podría repetir esta votación frente a las demandas y frente a lo que hoy estaban pidiendo los congresistas de coalición del gobierno nacional? Esto podría llevar a una nueva votación. Y acá también mi pregunta es, si llegado el caso que se pudiera repetir esa votación, ¿pueden intervenir los que no votaron ayer o definitivamente tiene que repetir con únicamente los que votaron? Y lo que yo digo también es que sí genera un tema maluco, es que ahí estaban ministros en la mesa, estaban congresistas de la oposición, congresistas de la coalición, en fin, eso parecía una plaza de mercados, ese escrutinio, que eso puede llevar a cualquier error y a cualquier conjetura, don Guillermo. Y también me llama la atención lo que usted dice, pues el papel del presidente del Senado, en este caso de Efraín Cepeda, pues que dejó una votación que se hiciera así, con gritos, insultos, pupitrazos y demás, sin que se tomara como referencia el orden en el Congreso de la República. ¿Se puede repetir esto? ¿Se puede llegar a repetir esta votación, doctor Guillermo Mejía? ¿Está dentro del tema legal que se diga, pues señores, se queda anulada esta votación y vamos a una nueva votación en el Congreso? Si la mesa directiva acepta todas las críticas que se le han hecho a eso, pues que eso no fue transparente, que eso fue una montonera, pues yo diría que sí, que se puede repetir, inclusive para dar más tranquilidad. Lo que no se puede decir es dejar llegar esto a la rama judicial, porque seguramente la rama judicial va a encontrar ahí, pues viendo o mirando esos videos, ¿qué conclusión puede sacar un juez? Es decir, un magistrado, en este caso de la Corte Suprema y la Sala de Instrucción. ¿Qué conclusión? Pues que ahí no hay normalidad. Ahí hay una normalidad. Mire usted, permítame que nuevamente compare eso con un partido de fútbol. Es que cuando hay dudas, un gol, un fuera de lugar, donde interviene el VAR, una tarjeta roja pues por un pisotón o por una lesión, en fin, interviene el VAR y vuelven y miran y esto, y con toda tranquilidad, a pesar de que los jugadores le insinúen al árbitro que haga esto, que haga lo otro. Inclusive creo que la FIFA tiene ya como norma que el jugador que le pida al árbitro que revise el VAR le saca tarjeta amarilla. O sea, hay orden,
hay orden. En una confrontación deportiva hay orden. En esta, pues, que se trata nada más ni nada menos que saber si hay o no un mecanismo un mecanismo de manejo, pues, de la voluntad popular. Como es una consulta, pues, hombre, si a la gente le hubiera quedado claro que ganaron o perdieron, pues ganó el gobierno y perdió la oposición, o al contrario. Pero si lo comparamos con el partido de fútbol, fue un partido desastroso. Es decir, ahí no se sabe si metieron gol o no metieron gol, luego se quedó así de ese tamaño, con unas dudas gigantes. Eso de, por ejemplo, de que la votación solo duró 2 minutos, pues, que es lo que están diciendo, y que la cerraron y que en el momento entraron unos 6 senadores que faltaban. El presidente Cepeda dice, no, es que esos de todas maneras no iban a votar, porque 3 conservadores que no asistieron a la reunión de bancada de todas maneras no iban a votar a favor, o sea, ellos no asistieron. Pero Benedetti dice otra cosa, no, es que ellos estaban entrando, porque ellos se salieron mientras resolvían la apelación. Bueno, versiones van, versiones vienen, pero es que ustedes que están mostrando ese video, miren qué claridad puede haber en esos empujones. Es que son empujones, gritos, de todo. De manera que yo pues, las zambras que llaman en el Congreso, yo hacía muchos años no veía una cosa de esas tan horrible. Doctor Guillermo Mejía, buen día, cordial saludo. Con base en su experiencia y en el conocimiento que usted tiene sobre estos temas, ¿este asunto está cerrado? ¿Cabe esta apelación que hizo la congresista María José Pizarro? Si no cabe, ¿caben otras posteriores? O, como usted lo advirtió anteriormente, será la justicia la que tendrá que entrar a dirimir esto, pero ya para qué, me imagino que el tiempo no dará. Pues sí, efectivamente, pues así la Corte Suprema de Justicia, y tratándose de un caso tan delicado, le ponga pues el pie en el acelerador a esa denuncia penal que seguramente la van a instaurar hoy. Pues no, de aquí a junio que se cambie la mesa directiva, pues ya ha pasado pues este huracán. Pero, es decir, legalmente, si esta senadora Pizarro presentó esa apelación para que se vuelva a votar y se tranquilice la gente, pues la verdad, eso sí lo pueden hacer, pero es que Cepeda, el presidente del Senado, negó la apelación. O sea, negó, no hay ya nada. O sea, esto está consumado. Consumado. O sea que nosotros estamos haciendo de VAR, volviendo al cuento del fútbol, estamos haciendo de VAR y vemos que ahí no hay tranquilidad, ahí no hubo una objetividad en el escrutinio, ahí hubo presión sobre el secretario, ahí hubo de todo. Entonces es un escrutinio cuando en el derecho electoral común y corriente, pues el de los ciudadanos de a pie, se presenta una cosa de esas, se para la votación, hay que pararla, o el escrutinio, hay que pararlo. Y si es del caso, repetirlo porque ahí hubo violencia, es que hubo empujones, hubo gritos. A mí me llama la atención mucho, doctor Guillermo Mejía, lo que se acaba de decir. O sea, hubo apelación por parte de María José Pizarro, senadora de la República, pero que el presidente del Senado, el presidente Cepeda, dijo, no, todo está consumado. Es aterrador. Ahí cabe perfectamente el comentario que hace una de nuestras fieles internautas, Paula Andrea Medina, abogada además, dice, estamos ante la dictadura de un presidente del Congreso que no respeta ni representa al pueblo. Pero es absolutamente paradójico, estamos hablando del recinto sagrado de la democracia y se toma una actitud dictatorial, o sea, contraria a la democracia. Pues, mire, la presidencia de las corporaciones, quien lo creyera,
tienen mucho poder. Y el poder principal es elaborar el orden del día. Cuando no hay interés, cuando la mesa directiva no le gusta un tema, cuando le tienen pereza a ciertas cosas, pues las ponen de último por allá abajo. Pero cuando tienen interés, lo ponen de primero. Ese poder de elaborar el orden del día es fatal, fatal. ¿Por qué razón? Pues porque si se quiere cambiar el orden propuesto por la mesa directiva, tienen que presentar una proposición y someterlo a la corporación. Aprueba la corporación que se modifique el orden del día. Pues unos dirán que sí, otros que no, pero la verdad es que ahí hubo manipulación del orden del día, ¿cierto? ¿Y qué votaron primero? Pues votaron primero la reforma laboral. Y todo parte de un error, a mi modo de ver, un error gigante de la Comisión Séptima del Senado. Eso de negar sin discusión, eso sí no tiene presentación. Entonces, de ese solo error, de no sé cuántos senadores tiene la comisión, no lo recuerdo en este momento, surge todo esto, surge la consulta, surge esta votación, y además tiene el Senado en pleno que decir, bueno, mentira, sí la vamos a discutir. Ustedes de la séptima se equivocaron, nosotros sí la vamos a discutir, para tirarse en la consulta. Y eso fue lo que pasó. Es decir, si esos senadores de la Comisión Séptima hubieran discutido, y así lo hubieran negado, pero lo hubieran discutido. Claro. Pero es que de eso se trataba. O sea, nosotros hemos empleado hoy la expresión jerigonza en el sentido figurado de un enredo verbal, un enredo legislativo aquí. Se toma una decisión porque no es tan, voy a hablar de manera así como yo veo la cosa, obviamente está cargada de opinión, pero al mismo tiempo de conocimiento de cómo se maneja políticamente nuestro país, cualquiera de los temas, dependiendo de los intereses políticos y obviamente del conocimiento periodístico. Entonces, un proyecto de reforma que es de iniciativa del gobierno progresista que nos gusta a vastos sectores políticos y económicos. Entonces, se niega la posibilidad de discutirlo porque se tiene el poder en una comisión. Digamos que democráticamente tienen el poder. La Comisión Séptima de la Cámara, conformada por 14 miembros de los 105 del Senado, toman la decisión. De los 14, 8 dicen se archiva, no vamos a discutir ese proyecto de reforma. Entonces, ahí hay aplausos de un sector que dice estamos en contra de esos proyectos de reforma del presidente Gustavo Petro, dígase la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, etc. Estas reformas que materializan la propuesta de cambio del presidente Gustavo Petro. Entonces, aplausos. Pero como desde el punto de vista de la constitución política se podía echar mano de otro elemento como la consulta, viene ese otro capítulo. Y entonces, crispados dicen, ay, güey, mi chica, esto sí está horrible porque esto no solamente va a hacer que la gente se pronuncie, sino que se convierte también en un elemento que, desde el punto de vista de las elecciones que vienen para el año 2026, le permite una ventaja al gobierno del presidente Gustavo Petro y a las intenciones progresistas de continuar. Eso incluso nos lo dijo el mismo José Obdulio Gaviria, quien es una persona muy prestante en el Partido Centro Democrático, dijo a propósito de una carta que les envió a las directivas del Partido Centro Democrático: señores, se están durmiendo los laureles, miren cómo van de emberriondados los petristas, el socialismo del siglo XXI que él llama, y nosotros aquí sin tomar decisiones en torno a quién va a ser el candidato único a la presidencia de nuestros 5 precandidatos. Entonces, en fin, se genera pues todo ese terror de la consulta, que llega el día de ayer, oiga, y entonces reviven
lo que generó todo esto. Reviven la discusión, porque no es aprobación, es lo que debió haberse hecho desde el principio. La discusión en plenarias, tanto de Senado como de Cámara, de ese proyecto de reforma. Mire usted, doctor Guillermo Mejía, pues cómo todo esto se convierte en una especie de jerigonza que enreda a mucha gente. Yo lo entiendo, usted lo entiende, pero no todos lo entienden. Lo dicho, políticamente es que se ha manejado esta situación. ¿No le parece a usted, doctor Guillermo? Claro, yo soy el primer aterrado. Es que mire algo que es muy claro, Roger. Resulta que esto de los recargos nocturnos y del pago de recargos por dominicales y festivos, eso tiene en la legislación colombiana más de 80 años, desde la ley sexta del 45, que se expidió en el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo, en el segundo gobierno de López. Pero luego viene otra ley que es del gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez, conservador, y complementa, no la deroga, no, la complementa, la mejora, la ley sexta del 45. Pero es más, el gobierno del doctor Ospina Pérez contrata a un experto, el doctor José Roberto Vázquez, para que elabore un código sustantivo del trabajo. Y hace una buena obra. Y esa obra se lleva al Congreso, se aprueba y la firma el presidente el 6 de agosto de 1950. El 7 se posesionaba el doctor Laureano Gómez, otro conservador. No sé si le encontraron algunas discrepancias o alguna cosa de esa ley, pero solo se publicó en el Diario Oficial hasta junio del año 51. Pero de todas formas, en el Código Sustantivo del Trabajo, que es una obra del Partido Conservador, eso no es de ningún grupo de socialista ni de izquierda, no, del Partido Conservador, donde se dice que el día termina a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche, y que el término o la figura de los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño, es desde la Inglaterra del siglo XVIII, por Dios. Pero no, aquí en un gobierno, pues, el doctor Álvaro Uribe se expidió una ley donde, contrario a la naturaleza, el día termina a las 10 de la noche. Y los domingos y días festivos no son domingos ni días festivos, ¿verdad? Y eso es que iba a crear una cantidad de empleos impresionantes. Imagino que miren las estadísticas desde ese gobierno a ver si el empleo disminuyó, unas veces sube, otras baja, pero eso no fue factor definitivo. Y le quitaron a la gente, a los trabajadores, un derecho que es prácticamente inalienable. Es decir, dígame en qué país, pues ahora que está entrando la primavera y viene el verano en Europa, pues los días terminan el sol se va a las 10 de la noche. Pero no quiere decir que el día termina a las 10 de la noche, el día termina a las 6 de la tarde, las 8 horas de trabajo. Eso que es tan simple, tan elemental, si hubieran dejado solamente el artículo o los artículos que dan únicamente pues, el recargo a partir de las 6 y los recargos de dominical y festivos, con eso se hubiera salvado la reforma. Eso de que la menstruación entonces da lugar a una incapacidad, eso es una de alas que inclusive ya existen en la legislación colombiana. De manera que están peleando por un prurito de eso, oponerse por oponerse. Yo no estoy haciendo una defensa del gobierno de Petro, pero de todas maneras, oponerse por oponerse, como fue lo que sucedió en la Comisión Séptima del Senado, porque es oponerse por oponerse. No discutimos, vamos, y lo hunde. Yo no sé cómo Colombia, que va cada año a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo que funciona en Ginebra, Suiza, si es plausible, si es defensable ante la OIT decir que el día termina a las 10 de la noche, que no hay recargo.
Eso pues cuando aquí se tenía eso hacía 80 años. Doctor Guillermo, yo quisiera que nos centráramos en un punto que a mí me parece un poco complejo y contradictorio de todos los que hemos mencionado aquí en este análisis de hoy en Clickracia y el que usted ha hecho también, y es el término de se evitó la consulta popular porque era antidemocrática. Yo no entiendo mucho ese argumento de la oposición diciendo que era una consulta antidemocrática. ¿Cuándo consultar a alguien? ¿Cuándo consultar lo que manda la Constitución, que es el constituyente primario, consultarlo es antidemocrático? No, desde luego que no, pues sería totalmente contradictorio porque precisamente la Constitución, esas figuras, plebiscito, referendo, consulta, cabildo abierto, están reglamentadas con el desarrollo de la Constitución en la Ley 1757 de 2015. Es una ley complicada, difícil, porque los umbrales son altísimos. Es que mire que, por ejemplo, para la consulta, de acuerdo con lo que está hoy en el censo electoral. El censo electoral, pues, porque eso cambia todos los días se piden cédulas. Esta semana estaba en 41.038.936. Entonces, llegar a la tercera parte de ese censo necesitarían 13.680.000 votos válidos, o sea, habría que movilizar 13.680.000 ciudadanos y que de esos 13.680.000 vote la mitad más uno a favor del sí. Eso es casi pues que colosal, es una epopeya. Claro que eso tenía intereses políticos para empezar la campaña presidencial de antes, pues era evidente, era claro. Pero entonces la pregunta es, con todos esos asesores políticos que ustedes mencionan, acaban de mencionar uno, que fue el que escribió la carta o la redactó, pues claro, ellos sabían, no era negar por negar lo que se necesitaba ya en la Comisión Séptima y no, hombre, pensemos que si negamos esto sin discutirlo se nos puede venir encima, pues se les vino, y sí, efectivamente eso tenía un doble propósito también, era empezar de una vez la campaña. Entonces vuelven y reviven y ahora cometen el otro error, porque es que mire, si usted cuenta de hoy al 20 de junio, son menos de 15 días hábiles que tiene el Congreso para discutirlo en otra comisión, porque no puede volver a la comisión séptima. Comisión cuarta. En otra comisión y luego en la plenaria, en 15 días. Sí, señor. Y entonces ahí viene el orden del día. Ponen eso abajo y entonces con el no lo aprueban, no, se acabó. Oiga, desde luego, volver a presentarlo el 20 de julio. Oiga, doctor Guillermo Mejía, yo lo que no entiendo, se lo digo con toda sinceridad, usted sabe que somos usted, sobre todo con más experiencia, sobre todo ya en lo político, yo de lo periodístico, pero sabemos cómo es que cuando una persona está buscando un rédito electoral, sea en una corporación pública como el Senado y la Cámara el año entrante, o en el Ejecutivo, está pensando en mandar mensajes que convenzan al electorado que es él. Soy yo a quien usted debe elegir, porque yo le quiero ayudar, porque yo quiero ayudarle en lo laboral, en la seguridad, que yo quiero ayudarle a que usted viva mejor, a que mejore sus condiciones de vida. Yo lo que no entiendo es lo que hemos llamado nosotros un tiro en un pie de los senadores que incluso ya están carteleados, permítame la expresión popular que es despectiva, pero al fin y al cabo ya hay un cartel que el mismo presidente de la República acaba de reenviar, véanlo ahí,
diciendo el presidente de la República exactamente lo siguiente. Estos son los 49 miserables, sinvergüenzas que hundieron la consulta popular porque le temen al pueblo, porque siempre han vivido del privilegio y no quieren perderlo, pero se van a enfrentar a algo más grande, la dignidad movilizada. En fin, más allá pues de la movilización a la que están invitando, vuelvo a la pregunta que tiene que ver con el trabajo que uno como asesor y los políticos deben atender es: vamos a convencer al pueblo para que voten por mí. Y esto es evidentemente contrario, es un tiro en un pie, ¿no le parece? Pues yo entiendo que, por ejemplo, el Centro Democrático pues estaba en la lógica de defender una medida que se tomó en el gobierno del doctor Álvaro Uribe. Eso es apenas elemental, ¿cierto? No van a votar ahora en contra de una medida que él tomó en su época. Pero el Partido Conservador, es que, vuelvo a insistir, eso fue Ospina Pérez y Laureano Gómez, semejantes cavernas ultragodas, y fueron capaces de expedir un código con unas medidas como elementales, pues, de pagar un recargo nocturno y un recargo de dominicales y festivos. Y ellos se echan para atrás de algo que se consiguió hace 80 años. Hombre, eso no tiene razón de ser, pues. Mi palabra, que lo digo con toda sinceridad. Realmente están actuando fuera de foco. Los otros, pues, Cambio Radical, la U, que vienen del Partido Liberal, pues con mayor razón deben defender algo que se creó en el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo, cuando expidió la ley sexta de 1945, que fue, como decir, el primer código laboral que existió en el país, que inclusive todavía hay normas que se le aplican a los empleados públicos. De manera que no es lógico, todo lo que pasó ayer no es lógico. Es decir, no es lógico políticamente y jurídicamente muy cuestionable, sumamente cuestionable, porque esa no fue una votación transparente. Doctor Guillermo Mejía, yo quisiera complementar la pregunta de Roger con una muy simple. ¿Usted cree que la gente le va a cobrar a estos senadores en las elecciones de 2026? ¿O habrá mucha gente que incluso en condiciones laborales paupérrimas los siguen respaldando porque esa es la política colombiana? No, yo no soy tan optimista en eso, no. Mire, la mecánica del Congreso o para la elección de congresistas es muy distinta a que la gente mire esa lista que ustedes presentaron ahí y diga este sí, este no. No, la mecánica es muy distinta. Eso se maneja con microempresas electorales y más que todo cuando todo el mundo escoge el voto preferente. Entonces, el senador Cepeda, con absoluta seguridad, así se lo digo, si quiere volver al Congreso, vuelve sobrado. Mire, es que en Barranquilla, de donde es él, y de donde era el doctor Roberto Gerlain Echavarría, que durmió 50 años en el Congreso. El doctor Roberto Gerlain se dormía en la sesión. De eso hay pues videos y fotos. Eso, en eso no nos equivoquemos, eso muy poco influye, pero demasiado poco, muy poco influye en la votación para congresistas. La gente, voy a esperar una expresión bien fea, pues, pero qué hombre de doctor Guillermo. Saben que existen las microempresas electorales, pero el que vota es uno, no la microempresa. ¿Qué? Pues por lo menos muy ignorante en materia electoral. Es decir, cuando usted le pregunta a una persona de a pie, ¿usted qué opina de esto? A ver si sabe. Mucha gente no tiene ni celulares pues para vernos lo que hemos visto nosotros hoy, y mucho menos computadores, porque hoy ya todo, hay que decirlo, casi todo
es por este mecanismo, es que la misma televisión ya está en casas pierdas, los noticieros y todo eso. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se ha pasado para estas redes, ¿cierto? Tienen más audiencia, se puede comprobar la audiencia además. Entonces la mayoría de la gente, Roger, no está bien informada. Eso hay que reconocerlo. Y claro, el voto es cautivo. Oiga, doctor. Y si es en Barranquilla, con mayor razón, porque allá son empresas electorales que compran votos, y lo digo con absoluta tranquilidad y certeza, pero no que vayan a decir que eso es mentira. No más piense en el episodio de Aida Merlano, allá en Barranquilla, pues para la muestra un botón. Oiga. Eso ya lo habíamos investigado nosotros cuando estuvimos en el Consejo Electoral. Lo demostramos. Allá hay empresas electorales que mueven la plata. En Barranquilla se vota es con plata. Sí. Hoy un senador en Atlántico, pues aunque la circunscripción sea nacional, pero de todas maneras el grueso está en Atlántico, hace mucho rato pasó por encima de los 25.000 millones de pesos. Excepción. Oiga, doctor Guillermo. Uno hace la pregunta, Roger, es, bueno, ¿y cómo lo recupera? No, claro. Lo recuperan con contratos. Eso es lo más grave, o sea, es un círculo vicioso. Otros hablamos de la corrupción. Vean las encuestas. Las encuestas, la mayoría de las personas votan por una palabra que yo no sé si es que no entienden entonces qué significa, que se llama corrupción. Y vemos ahí un círculo vicioso de nuestra política que usted lo está aquí poniendo en evidencia con demostración allá muy visible en Barranquilla, pero en todo el país, y es que un montón de plata, se habla de maletines, aquí en Antioquia se habla de maletines de plata, y uno dice, ¿cómo así que esa campaña le cuesta 10.000 millones de pesos? ¿Y de dónde saca esa persona 10.000 millones de pesos? Entonces va uno a los financiadores. Ya. Y bueno, ¿y cómo le paga después de que es elegido una persona que gana mucha plata? Hablemos de un congresista, 47 millones de pesos hoy, pero aún así no le alcanza para pagar esos miles de millones de pesos que le puso el financiador. Entonces, claro, ahí viene el cuento otra vez de que entonces ese financiador tiene que acceder a unos contratos y, en fin, por ahí ya, para que no peguemos del tema, por ahí va el cuento de la corrupción. Y entonces la gente sabe eso, pero entonces la gente se hace la boba, porque estamos en las encuestas diciendo lo que más nos duele es la corrupción, y sin embargo votamos por el sistema que genera eso que tanto nos duele. Con un agravante, doctor Guillermo Mejía, expresidente del Consejo Nacional Electoral y un estudioso de estos temas con gran experiencia, o sea que lo que están ustedes oyendo de él no es una simple opinión, sino que tiene conocimiento de causa. Los medios de comunicación, ese es el agravante, porque se supone que la gente es ignorante. La gente no tiene, muchos no tienen un computador, no tienen un celular, que en efecto la información se mueve mucho por acá. La gente va, digamos, a un medio tradicional que todavía está en la primera pantalla, en el televisor que tienen allá, incluso barrigón algunos, y se encuentra con lo que dicen, con lo que informan estos periodistas hoy militantes, y uno dice, quedan peor desinformados o quedan manipulados, porque ya hemos hablado mucho de eso y no me da pues nada de susto decir que estoy pisando mangueras, pero es verdad, el periodismo nuestro lamentablemente ha caído muy bajo porque hemos desvirtuado los principios básicos que nos enseñaron éticamente hablando de la verdad y la imparcialidad, y que no tomemos un rol, no asumamos un rol en favor de, pues nuestro periodismo lo hace. Entonces, ese es el agravante. Gente ignorante, desinformada. Pero hay algo que ya, pues ya lo mencionamos. Afortunadamente, Roger, la tecnología nos permite estos medios alternativos como este por que estamos hablando. Sí.
y otros que también existen, no solamente a nivel nacional, sino internacional. No es sino que usted se meta a YouTube para que vea, digamos, plataformas y cosas de estas. Por ejemplo, la W alemana o la BBC de Londres ya no están por televisión directa, o si están, le dan más importancia a estos medios alternativos. ¿Por qué? Pues porque a mi modo de ver tienen más audiencia, me parece a mí, porque cuando uno se sienta aquí uno escoge qué quiero ver hoy, que me voy por Jaime Bailey, me voy por Fonseca, me voy por cualquiera de estos internacionales, y aquí nacionales pues también hay. Este ya es uno que ha cogido mucha fuerza. Rubén Benjumea y Juan Carlos tienen otro, y bueno, así. Entonces uno escoge y uno ve tendencias, pero tiene la posibilidad el oyente o el vidente mejor de interactuar, de decirle, oiga, no sea mentiroso, porque uno puede mandar el mensaje, oiga, lo que están diciendo no es así. O muchos dicen, hombre, sí, usted tiene toda la razón, tal cosa, y agregan algo, pues alguna opinión. Pero la verdad sea dicha, aquí pues las grandes denuncias se están conociendo es a través de estos medios. Ajá. ¿Cuál procuraduría ni cuál contraloría? ¿Eso para qué sirve? Dígame, ¿para qué sirve la procuraduría? ¿Qué escándalo han destapado? Llegan tarde a todas partes. Uno no ve, pues, terminan destituyendo el alcalde de Ramiriquí. Y ya es que, pues, pero pues a nivel grande, a nivel alto, no tocan nada. ¿Por qué razón? Pues porque acabamos de ver, el Procurador General de la Nación era el secretario del Senado. Sí. Oiga, casi que por una unanimidad. Sí, señor. Oiga, déjeme reforzar eso que usted está diciendo. Nos parece muy importante por precisamente conciencia de nuestros internautas. Nosotros todavía seguimos en la primera pantalla por CNC, por ejemplo, y por Cable Plus del Oriente. Allá en el Oriente antioqueño lo ven por la pantalla y por los televisorcitos gorditos, barrigoncitos todavía. Pero sabemos que por eso estamos aquí, por eso nos inventamos el canal .co. Oiga, pero déjeme decirle algo a propósito de lo que estaba diciendo sobre esto precisamente, que ayer le preguntaba a un docente, a un investigador de comunicaciones, porque yo he venido muy preocupado, doctor Guillermo. Esto parece un paréntesis, pero tiene que ver con lo que está diciendo. ¿Qué enseñan nuestras facultades de periodismo y comunicación social? ¿Qué le enseñan a nuestros muchachos? Porque no nos pueden enseñar lo mismo que a nosotros nos enseñaban sobre ética, por ejemplo, porque no hay modelos. Los modelos de los grandes medios de comunicación están caídos. O sea, yo lo puedo decir como fulanito, como peranito. Ahí se cae el ejercicio para el profesor. ¿Y sabe qué me responde esta persona, Juan Gonzalo de Tancur, profesor de EAFID? Me dice, no, Roger, es que hoy nuestros estudiantes ahí en las aulas, que tienen experiencia, no tienen como modelo esos medios de comunicación tradicionales. Ellos ni saben quiénes son. Ellos tienen como modelos, esto de pronto puede ser grave, pero tiene que ver con lo que está diciendo, los influencers. Los influencers son los modelos de nuestros estudiantes de periodismo y comunicación social hoy en día. Y hay unos muy buenos, porque hay gente decente, responsable, pero hay otros pues que son una locura. Pero este comentario lo hago como para reforzar lo que usted ha planteado. Los modelos no son esos medios de comunicación, entonces vale la pena utilizar estos medios para orientar mejor, para informar mejor, para ayudar a entender, que cuando le invitamos a usted acá es para eso, para que nos ayude a ayudar a entender, doctor Guillermo. Así es, y miren, y los que son virtuales pero escritos, uno cree que, pero eso sí lo leerá la gente. Resulta que voy a contar una anécdota, que me perdonan que meta algo personal. El año pasado yo escribí una columna en Juan Paz sobre la firma Smartmatic, una firma venezolana que se especializó en voto electrónico, y dije que eso era la firma más desconfiable del mundo porque pues había manejado las elecciones en Venezuela y en Filipinas y en otras partes, y ya no estaba en Venezuela y no en Londres. O sea, fue una firma exitosa.
que promueve el voto electrónico, que aquí vino, hizo lobby y se hizo aprobar una ley para implantar en Colombia el voto electrónico. Yo pues me quedé tranquilo cuando a los días Jairo León me mandó una carta desde Londres que yo estaba calumniando a esa empresa. Ah, así es. Bueno, entonces que lo hayan visto en Londres, eso indica que la gente, muchas cosas de estas que uno dice, yo lo dije, y le sacan el video de hace 15 años. Así es. Vea que usted sí lo dijo, a Uribe, al doctor Uribe le han sacado no sé cuántos videos de las cosas que antes había dicho. Por ejemplo, en estos días salió una en la que él le ofreció unas curules a las FARC. Ajá. Ah. Cuando lo hizo Santos ya era muy malo, pero cuando él lo dijo era muy bueno. ¿Cierto? Así es, así es. En esto uno no se puede equivocar, ¿no? Porque esto lo ve muchísima gente y queda. Totalmente. No sé si es de la nube o de dónde, pero queda. Exactamente. Y no importa dónde nos encontremos, precisamente. El presidente Gustavo Petro está en China, lejísimos, y a muchas horas de acá, bueno, a muchas horas decimos pues por el cambio horario. Pero veamos este post que acaba de él poner en su cuenta de X y todo el mundo lo está viendo. Por supuesto, llegó aquí rapidísimo. Y se refiere a que el uribismo hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima. Y como la revivimos como consulta, ahora hunde la consulta para revivir la misma reforma laboral que hundió en la Comisión Séptima. Todo un desastre de partido, dice él. El mayor desastre, pero no solamente el partido Centro Democrático, y yo también lo ha dicho aquí claramente, paradójicamente el Partido Conservador, nos lo ha dicho el doctor Guillermo Mejía. El mayor desastre estuvo en que tuvieron que quitarle el voto a más de una decena de congresistas que iban a votar por el sí y tuvieron que hundir la consulta con el voto de un uribista convicto. No, esto se está refiriendo a, me imagino, a quien le devolvieron la curul estos días. Se olvidó. Sí, Ciro. Lo sacaron de la cárcel para ir a votar. Es que es el otro lío, que cómo lo sacaron y bueno, y pues se supone que si salió de la cárcel fue por decisión judicial, sí. no porque el IMPEC lo dejó salir, no, fue decisión judicial. Pero de todas maneras lo están utilizando como que él salió de la cárcel y fue derechito al Congreso. Más o menos lo están utilizando, sí. Pero la verdad verdadera es esa, él salió de la cárcel y se fue al Congreso, reintegró. Así es. Bueno, venga, doctor, no vamos a quitar mucho tiempo, que nos ha dedicado bastante rato, pero es que yo lo que se amerita, hoy no hemos hablado sino de ese tema, se amerita. Tenemos todavía muchas reacciones. Yo sí quiero ponerle a usted una que voy a confesar. Yo la vi anoche, incluso le escribí al presidente de ACOPI, a Rodolfo Correa, que usted lo conoce muy bien. De todas las reacciones, pues las políticas y las económicas, él es el presidente de un gremio, ACOPI, pero habló del presidente de la ANDI, el de FENALCO, el del Consejo Nacional Gremial, todos diciendo, menos mal se cayó esa consulta populista, no popular, sino populista, o sea, con tinte ideológico, ¿no? Pero me gustó la posición. Vamos a ver, voy a poner el segmento y usted me hace el favor, si hago un entrevistativo más y nos dice qué piensa, a ver si me estoy equivocando o no. Pero me ha parecido a mí una postura como morigerada, como respetuosa, como responsable y sobre todo propositiva y constructiva. Hago la presentación porque sí me pareció y por eso lo tenemos aquí. Lo rodamos y usted nos comenta enseguida. Aquí está Rodolfo Correa. En primer lugar, tenemos que explicarle muy bien al país qué pasó. Lo que sucedió fue que el Congreso de la República hundió la consulta popular para que se llevara a cabo la reforma laboral, pero de otro lado le dio continuidad al trámite de la reforma dentro del mismo Congreso. Es decir, que hoy la reforma laboral que quiere el gobierno Petro no está hundida, está viva y lista para ser discutida en el Congreso de la República. Habiendo hecho esta claridad, quiero decirle a los empresarios y a la ciudadanía en general que en el país tenemos dos caminos. Lo primero es el que está ofreciendo un sector del país que pretende incendiar a Colombia, movilizar, realizar marchas
y paralizar la economía. Y de otro lado está la propuesta que hace Acopi. Esta propuesta consiste en que encontremos un justo medio, un punto de equilibrio que nos permita resolver este problema. ¿Y cuál es ese justo medio? Nos parece que debemos tomar las reformas más importantes que están tramitándose y efectivamente aceptar aspectos como el recargo nocturno, la jornada laboral diurna y nocturna, los recargos de domingos y de festividades, y sentarnos a analizar el resto de los puntos que resulten más dramáticos y más neurálgicos para lograr el respeto pleno de las garantías de los trabajadores. Nosotros, como empresarios micro, pequeños y medianos, reconocemos y valoramos la importancia del trabajador, porque sin trabajador no hay empresa. Apoyamos los derechos de los trabajadores, pero de nada nos sirve una reforma laboral si su propósito no es lograr la estabilidad de los trabajadores solamente, sino también acabar con la pequeña empresa. Al gobierno y al Congreso los invitamos a que nos sentemos y lleguemos a un punto de encuentro en donde podamos hacer todas estas reformas de manera paulatina, de manera progresiva, de tal manera pues que no se haga de un solo tirón, porque eso reventaría la estabilidad económica de las pymes del país. Hagámoslo progresivo, hagámoslo a la medida y capacidad que hoy tienen nuestros pequeños y medianos empresarios, y démosle al país la reforma que necesita, en vez de estar buscando la manera de seguir desgarrando la patria entre extremos ideológicos. Acopi le apuesta a la razón, al equilibrio, y le apuesta al respeto de los derechos de los trabajadores sin comprometer la estabilidad y el futuro económico de las empresas del país. ¿Qué piensa, doctor Guillermo Mejía Mejía? No, está muy conciliador Rodolfo, y él pues está de presidente de un gremio que hay que reconocerlo. Los que verdaderamente crean el empleo en Colombia son las pequeñas y medianas industrias, las empresas, las pymes. ¿Por qué razón? Pues porque para una empresa como una ensambladora de automóviles, por ejemplo la Renault, crear un puesto de trabajo, eso implica una millonada. En cambio, una cafetería, si necesitan otra empleada, pues simplemente la llaman. O sea, las cafeterías, los restaurantes, las pequeñas fábricas de confecciones, todo esto son realmente talleres de mecánica, todo esto son pymes. Y ahí crear el empleo es mucho más barato, pero también repercute más en esas empresas los recargos. Entonces, yo veo que Rodolfo está reconociendo que sí, que hay que pagar los recargos nocturnos y los dominicales y festivos. Pero, ojo con esto, pues es que a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo ha definido que el día termina a las 6 de la tarde. No, así en verano en Europa el sol se vaya a las 10 de la noche. Pero aquí en el trópico el sol se va a las 6 de la tarde. Sí, señor. No llegar pues a decir, no, es que, bueno, le vamos a hacer una concesión de 9 de la noche en adelante si le pagamos el nocturno. No, pues volvamos a lo de hace 80 años. 80 años que se tenía eso en el Código Laboral. Entonces, hombre, veo conciliador a Rodolfo y me parece que tiene razón en una cosa, y es hagámoslo despacio, porque de aquí al 20 de junio no hay capacidad de sentar a gremios con congresistas y con gobierno, no hay tiempo. Yo creo que lo mejor, y se lo oí a Roy Barrera, que también tiene una escuela grandísima en materia de congreso. Hombre, dejemos eso, que el 20 de julio volvamos a apretar el proyecto. Y tienen tiempo suficiente para ahí sí sentarse tranquilamente, y ya desapareció pues el fantasma de la consulta. Entonces, hacerlo tranquilamente, no, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodolfo. Pero es que eso es bueno, o sea, como que nos sentimos como un poco enfrentados como a un callejón sin salida.
es lo que uno siente. Estamos en un callejón sin salida, es que no hay tiempo, es lo que dijo incluso el ministro del Interior. Luego salió la senadora, la esposa de Claudia, porque tengo con ella un lapsus del berrío, entonces me olvida y ahorita hablé de ella. La esposa de Claudia López, senadora, diciendo, no, es que eso, Angélica Lozano, no, es que ahí hay salida, pero aquí hay una tremenda salida. En vez de estar mirando por el callejón sin salida, está esa. Entonces se presenta nuevamente el 20 de julio y hay mucho más tiempo y espacio. Tienen todo el año. Claro. Todo el año. Habíamos pensado en eso. Es que también en la reforma hay algunas cosas que son un poquito estrambóticas, pues eso de que una licencia, no sé de cuántos días y de 15 días para el padre del muchachito que nació, no, hombre. Tampoco, muy exagerados. Sí, No. exageración. Eso ya es exagerado. Sí, bueno, y el último, ya no uso más y ya sí lo voy a despedir. Hablamos de los que producen, permiten el 99.7%, creo que fue la sigla que nos dio Rolbo Correa en una entrevista pasada, de empleo, las FAMI, micro y pequeñas y medianas empresas. Ahora las grandes empresas, las de la ANDI. También me pareció un poquito, Bruce McMaster, un poquito como conciliador. Cortico, hágame el favor, José Ruedel. La decisión del Congreso de la República de aprobar la apelación para la reforma laboral y negar la consulta popular es consistente con la propuesta que le habíamos hecho al Congreso y al Gobierno antes del debate en la Comisión Séptima, que no fue aceptada por el Gobierno, en donde le proponíamos concertar la reforma y tomar la mejor decisión posible para los trabajadores colombianos, para los emprendedores y las empresas, y que además lográramos reducir el desempleo y lográramos reducir la informalidad. Ante esta decisión y ante este debate que retorna al Congreso, le hacemos una invitación al Gobierno Nacional para que construyamos entre todos una política de concertación laboral que conduzca a tomar la mejor decisión posible para el país. ¿Le parece a mí o no? Desde que menciona la palabra también están muy conciliadores, pero Roger, volvamos a lo mismo, es que en 15 días hábiles que tiene el Congreso y de aquí al 20 de junio no son capaces de sacar eso adelante. Y no hay tiempo de citar a congresar a estos gremios, que pues cada uno tiene sus intereses. Que las pymes no tienen los mismos intereses que la ANDI. En algunas cosas discrepan usted, y no es sino mirar que cuando están discutiendo el salario mínimo no se ponen de acuerdo. Pero en esto que es muy, yo diría que la esencia, la quintesencia de la reforma son los recargos nocturnos y los dominicales. Eso es todo. Es decir, recuperar lo que ya se había logrado. Sí, totalmente. Doctor Guillermo Mejía, es presidente del Consejo Nacional Electoral y analista político. Qué bueno que nos haya acompañado nuevamente, porque nos ayuda a entender, nos da como cierta tranquilidad. Por ejemplo, a mí se me abrió una luz con el comentario que hace usted de, hombre, el 20 de julio, es una propuesta de Roy Barrera. Pero y entonces estamos como enfrascados. Ahí sí se aplica el dicho, abogados en un vaso de agua, ¿cierto? Sabiendo que tenemos otra posibilidad. Sí, y ya con tranquilidad y desaparecido el fantasma de la consulta. Exactamente. Doctor Guillermo, muchas gracias, hombre, muy querido. A ti, Roger, por la invitación. Un saludo muy especial para Oscar y Javier y toda la amable audiencia. Muy amable.